Bueno, gracias a los nuevos que se sumaron ahora. Nosotros venimos desde una reunión anterior en la cual tuvimos la posibilidad de conversar algunos casos por ahí muy puntuales sobre las inversiones. Y ahora en realidad lo que me gustaría, cada tanto, está muy bien juntarse un rato y discutir sobre estas inversiones porque no es fácil conectarse, digamos, por email y tratar de que todos estemos alineados en la forma de pensar. Entonces, fundamentalmente, acá en las conversaciones generalmente se dan charlas que no podemos reemplazar de ninguna otra manera. Entonces, periódicamente, a medida que vamos teniendo la posibilidad, nuestra idea es generar esto, no solo para poder nosotros contar nuestro punto de vista, sino también para que ustedes se conozcan, intercambien ideas, tomen algún café o sanguchito si es lo que hay, pero bueno, nada, vamos a tratar ahora de unificar cuál ha sido desde el inicio nuestra estrategia y cómo nosotros vamos viendo que este tipo de inversiones van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo hemos cambiado desde el primer día hasta hoy. Algunos de los inversores que están hoy acá, y muchos seguramente de los que lo van a ver por internet, nos conocen por ahí desde el primer día con la primera intención. Hoy, un poco nuestra percepción está cambiando y esa es la razón por la cual quería conversarlos acá. La idea va a ser charlar aproximadamente 45 minutos o apenas un poquito más sobre pasado, presente y futuro y después dedicarnos algún otro rato de tiempo para, otra vez, ver casos puntuales, analizar algún tipo de dudas o simplemente intercambiar tarjetas y conocernos un poco mejor. Pero el punto desde donde quiero empezar hoy es el siguiente. Cuando nosotros empezamos hace aproximadamente 3 años y algo en este tipo de inversiones, lo que nosotros buscábamos era que el inversor más chico, más pequeño respecto del tamaño del bolsillo, pudiera tener acceso al tipo de inversiones que hacen los inversores más sofisticados en Estados Unidos. Es decir, ustedes tienen una cartera de inversión que la diversifican entre distintos tipos de activos. Uno de esos activos son las inversiones en startups. ¿Por qué? Porque son inversiones que si bien tienen alto riesgo, tienen también mayor potencial de crecimiento respecto a otros tipos de inversiones como pueden ser, por ejemplo, las inversiones bursátiles. Entonces, cuando nosotros nos propusimos esto, era dar acceso a ese pedacito de la cartera que se destinaba a hacer inversiones en empresas nuevas y privadas. Aún así, cuando uno hace inversiones en empresas nuevas y privadas, tiene que tener en cuenta lo siguiente, que de aproximadamente cada 10 empresas o startups en las que uno invierte, hay 2 que van a ser las que le va a ir exageradamente bien. Le podemos decir las estrellas. Lo más curioso, y eso es lo que vamos a desarrollar un poco hasta el día de hoy, es que nadie o muy poquita gente o hay muy poquitos elementos para que en el día que tenemos que tomar la decisión podamos distinguir claramente cuál es la estrella. Si no, si lo pudiéramos hacer el día cero, todos invertiríamos únicamente en eso. Lo cierto es que imprevistamente le va mucho mejor de que lo que nosotros habíamos estimado el primer día. Solo un 40% son empresas que le va a ir bien. Bien. Andan prolijo, pueden llegar a dar algún buen recupero de la inversión, pero nada extraordinario. Y hay un 40% de empresas a las que, aún a pesar de nuestra voluntad, les va a ir mal. Estadísticamente les va a ir mal. Significa... Sí, decime. ¿Esta estadística es general o después de pasar por un proceso de curación? Pregunta si la estadística es en general o después de pasar de un proceso de curación. Esta estadística está sacada respecto de casos en los que los inversores invierten, o sea, confían. No son de empresas en generales, sino que han logrado cautivar el interés de los inversores para recibir inversión. Quiere decir que hay un proceso de curación previo. Y aún cuando hay un proceso de curación previo, fallan. Y fallan, no, pero digo, lo dejo claro, no por la pregunta, sino por el comentario general, ¿no? Fallan por causas que difícilmente se puedan nuevamente prever en el momento que uno hace la decisión. Si uno pudiera tener certeza de que una empresa puede fallar, entonces directamente no hace la inversión. Incluso si tiene dudas. Así que esto ocurre incluso cuando uno está convencido de que una empresa le puede ir bien. Eso es lo que hay que entender. Cuando la empresa es más joven, es muy vulnerable, casi te diría que a un viento de costado. Y eso es normal que pase eso, sí. ¿Y en los fondos nuestros está
Qué buen tema, porque de eso se trata esta charla. De eso se trata esta charla. Pero está bueno. Hoy es como si hubiéramos estado sincronizados, digamos, porque las preguntas iban muy a tono. Pero eso habla muy bien. Digamos, para los que no están muy al tanto, todos los que estamos acá, absolutamente todos, somos inversores previos. Ya hemos hecho inversores. No hay gente que por ahí simplemente está interesada en el asunto y viene a escuchar un poco más, sino que somos todos inversores, somos todos gente que hemos tomado esa decisión en el pasado y estamos muy alineados en el tipo de cosas que nos preocupan o al menos deberían preocuparnos, así que perfecto. Esa es la estadística general de la industria. Siempre funciona así o mayormente funciona así. Puede variar o no, pero en general es eso lo que la comunidad asume como razonable. Sobre esto, nosotros arrancamos casi que final del 2012, principio del 2013, con un modelo, un primer modelo, una forma de funcionar que nosotros le decimos Club de Ángeles, porque era la manera en que nosotros empezamos a funcionar en el 2007 con las inversiones del Club de Ángeles IG, ¿no? Que era la siguiente: traíamos un emprendedor, lo poníamos acá, armábamos un escenario como este y cada uno de los inversores iba levantando la mano y decía, sí, a mí me interesa participar en esta empresa. Así funcionan todos los clubes de inversiones ángeles del mundo, ¿no? No estaba mal, era lo que nosotros en realidad queríamos replicar, queríamos acercar a la gente que esté en Buenos Aires y alrededores a este tipo de oportunidades. La idea era tratar de convocar un emprendedor de una empresa prometedora, de alto potencial, pero cuando todavía estaba en una etapa muy temprana. ¿Para qué? Para poder sacar todos los beneficios que iba a poder conseguir cuando la empresa crezca eventualmente a lo largo del tiempo. También llamo este modelo de inversión en serie, ¿no? Porque lo que hacíamos nosotros era, en una oportunidad venía un emprendedor y se tomaba una decisión de quién quería participar y quién no. Se juntaba el capital necesario y se aportaba a la empresa todo lo que se había de alguna forma recaudado. Lo aclaré en la otra charla, pero lo aclaro ahora, en realidad era, nosotros con un grupo de inversores éramos los principales en tirar la primera piedra, en hacer inversiones propias con nuestro propio bolsillo, y cuando nosotros estábamos en condiciones de decir, sí, yo creo que esta empresa puede andar bien, yo invierto en esta empresa, entonces abrimos la posibilidad a que otros se sumen a nuestras inversiones, digamos. No es algo de poner enfrente a dos partes distintas y nosotros estar al margen, sino que era simplemente nuestra nueva versión del club de inversores que habíamos lanzado allá por el 2007. Y así fue como desfilaron 6 emprendedores diferentes a lo largo del tiempo. ¿Cómo le fue a este modelo? Lo hemos tratado con un poco más en profundidad en algún otro momento, ahora simplemente lo trato muy por arriba. Al día de hoy, si de esas 6 empresas uno hubiese puesto una parte proporcional en cada una de ellas y diversificado entre las 6, hubiera tenido aproximadamente un 65,5% de una ganancia, como hablábamos hoy, no realizable, quiere decir que no es una ganancia que va derecho al bolsillo, sino que es una ganancia en papeles, versus el 31,2% en el mismo periodo del Standard & Poor's. El Standard & Poor's es uno de los índices de referencia más importantes, bursátiles, en Estados Unidos, y es lo que la mayoría de las inversiones, de los inversores toman en cuenta para saber si lo que están haciendo vale la pena, porque lo otro sería simplemente comprar un índice de la bolsa de Estados Unidos y salir a descansar. Si uno se toma el trabajo por hacer algo activamente, es porque tiene perspectivas de que esto fundamentalmente le gane, ¿no?, a ese índice. Una pregunta porque nunca nos pasó por sí. ¿Cuándo empieza a ser realizable? Muy buen punto, porque además todas estas cosas son las que quiero tratar acá, ¿no? ¿Cuándo se hace realizable? En la industria hay una sola forma de hacerse realizable, en la industria en general, y es cuando se llama el evento de liquidación, que tiene que ver cuando una empresa se vende. Si la empresa en su conjunto, como si fuera un producto, se vende a otra empresa, todos los socios actuales reciben el proporcional del dinero respecto a su paquete accionario. Cualquiera de estas la compra Google. Por ejemplo, ese es un punto importantísimo, porque uno no sabe en qué momento va a ocurrir ese evento, ¿no? Ese es el momento estándar de la industria.
Como nosotros hemos implementado una plataforma de la cual empezaron a sumarse un montón de otros inversores, al principio cuando lanzábamos las primeras inversiones éramos 50, 100, 200, 300 personas, hoy somos 8.000, para que se den una idea del caudal de gente que nos toca administrar hoy. Digamos, creo que hasta ha sido un poco más allá de nuestro nivel de confort porque implica realmente mucho trabajo entre estar atentos con las consultas de todos los que con naturalidad se acercan a preguntar algo, a conversar algo. Por eso también es que armamos este tipo de eventos donde podemos hacerlo todo mucho más directamente. Como somos muchos, una opción que planteamos fue armar un mercado secundario, que es que entre gente que tiene una participación y eventualmente quiera liquidar lo suyo, como no se le puede pedir a la empresa devolverme lo que puse, lo que se hace es, se la vendo a otra persona, interesado, obviamente, tiene que estar interesado en entrar, o sea, en esa transacción, quien quiera salir tiene que estar en sintonía con alguien que esté interesado en entrar, a un precio al que el otro le interese entrar también, ¿no? Eso es algo que no existe en esta industria, directamente no existe, y nosotros lo hemos implementado por nuestra naturaleza de tener muchos inversores que podrían eventualmente formar este mercado. La realidad es que nosotros el mercado que tenemos hoy funciona, todavía está ilíquido, todavía es mejorable, pero como comentábamos con algún inversor en el break, directamente es una posibilidad que no existe en general en la industria, que lo tienen solamente los inversores que forman parte de esto. Sin que se llegue a que una de las empresas se venda, ¿hay en algún momento que empiezan a distribuir ganancias? No, generalmente las empresas chicas no distribuyen ganancia. Primero porque tardan mucho tiempo hasta tener ganancia por primera vez. De hecho, están operando los primeros 2 o 3 años de vida con pérdidas. O sea, no tienen nada que distribuir porque lo que hacen es tratar de tener todos los recursos disponibles para hacer crecer el negocio. Incluso cuando empiezan a tener algo de ganancia, suelen usarlo para distribuir, para potenciar su crecimiento. Empresas como Google están allá arriba y sin embargo tampoco distribuyen dividendos. Digamos, es parte de la filosofía de las empresas de alto potencial. Todo lo que ganan lo reinvierten. Eventualmente, cuando las empresas cotizan en la bolsa, uno puede vender su participación y de esa forma hacerla líquida. Pero la conclusión de la charla esta de hoy es que nos estamos acercando a una forma en que a eso le estamos encontrando solución también. Por eso es parte de mostrar la evolución. Al menos cuando nosotros planteamos esto, la industria no tenía ningún mecanismo. Cuando digo la industria es en Argentina, en Estados Unidos, en donde fuera, no tienen previsto ningún mecanismo por el cual uno pueda liquidar su participación y solamente tiene que esperar. Por eso hay que estar muy convencido de... Y por eso es importante tener solamente una parte de la cartera destinada a eso, porque sabe que es una parte ilíquida. La liquidez uno no la obtiene de esta inversión, sino de las otras inversiones que sí son más líquidas, ¿no? Ustedes saben que en realidad se recomienda para este tipo de inversiones, incluso si uno tiene una cartera, invertir no mucho más del 20% de su propia cartera en este tipo de cosas. Es parte de lo que vamos a conversar ahora, pero les aseguro que va a ser bastante rápido. A pesar de esto, hoy le cambiamos la resolución a la pantalla y me quedaron desalineados esto, pero había otros problemas que nosotros empezamos a detectar. Obviamente, a medida que vamos implementando algunas de las ideas, incluso si cumplen las expectativas que nosotros nos habíamos propuesto desde el primer día, no significa que no sean mejorables, y lo fuimos aprendiendo. El primer problema que empezamos a enfrentar es la de la imprevisibilidad. Quiere decir que, imagínense que yo les digo a ustedes, tienen que armar un portafolio de startups. No inviertan en uno, es importantísimo armar un portafolio. Sin embargo, ustedes tienen una oportunidad cada 2 meses, que fue como funcionamos durante el 2013, para ver un emprendedor y decidir si sí o si no. Eso significa que ustedes no saben si dejan pasar esta oportunidad, si la próxima va a ser buena. O al revés, si esta oportunidad es buena, tal vez me gasto toda la plata de la cartera en la de hoy simplemente porque me convencí. Y como no sé cuál es la que viene, bueno, después veo si tal vez tengo más plata para invertir o no. Eso es bastante complicado porque la persona no sabe qué es lo que va a venir. Entonces le es muy difícil estimar cuánto tiene que invertir en cada una. El armado de la cartera tiene prácticamente que ver con eso. Justamente en la reunión anterior describimos que a pesar de que uno recomienda
que todo inversor que participe de este tipo de oportunidades tiene que armar una cartera de startups, fundamentalmente porque hay solo un 20% de las empresas que le va muy bien, un 40% que le va bien y un 40% que le va bien mal, que aún si confía muchísimo en su intuición, en su capacidad de predecir cómo le va en los negocios, ser conscientes de que la intuición traiciona es lo que mejor podemos hacer por nosotros mismos, diversificar. Sin embargo, les cuento que los principales problemas que tuvimos alguna vez con inversores, nosotros somos inversores, entonces entendemos perfectamente bien cuáles son aquellos desafíos que los inversores asumen, ¿no? Y aquellos miedos, aquellas emociones por las que pasan. La mayor cantidad de desafíos vino por el lado de no haber diversificado correctamente. Y eso es un tema que nosotros no podemos controlar aún cuando ponemos un cartel así de grande. Entonces, eso lo vemos como una debilidad del sistema. La parte buena es que dejamos la libertad a que cualquiera tome la decisión, quien está capacitado para hacerlo, pero a quien no, tal vez estamos ayudando a que se autoperjudique. Ventana de oportunidad corta. En la medida que nosotros empezamos a evolucionar con este tipo de cosas, empezamos a notar que había una diferencia conceptual bastante importante entre lo que yo podría llamar hoy las startups de buena calidad y de no tan buena calidad. Resulta que las de menor calidad, las que tenían algo menos valioso para mostrar no solo respecto de la idea, sino respecto del equipo, su futuro, etc., resulta que tenían planes para invertir, o sea, para conseguir inversión por $500.000 y se tomaban casi 8 meses para conseguir desde muchos inversores ese capital. Las ideas seguían siendo buenas, pero resulta que cuando por ahí aparecía una idea que era brillante, que uno lo podía reconocer como brillante, traían una condición adicional, que ellos iban a levantar la misma o mayor cantidad de plata, pero en 2 semanas. ¿Cómo en 2 semanas? Si normalmente una empresa tarda 6, 8 meses en levantarlo. Sí, en 2 semanas. Nosotros que teníamos este modelo, no teníamos posibilidad de armar reuniones y preparar todo para en menos de 2 semanas traer a alguien que exponga y después tomarnos, que era más o menos el tiempo que tardaba, un mes en recolectar las decisiones de todos los inversores que querían hacer, firmar los documentos, hacer las... No se podía. Entonces nos dábamos cuenta que cuanto mejor era la empresa, menos tiempo había para organizarse. Y eso lo hacía incompatible con este modelo de que vengan primero y uno invierta después. Solo ciertas startups, parecido a lo anterior, resultaba que las startups que tenían mayor capacidad por sí mismas de conseguir capital, ¿para qué iban a venir hasta acá a comentarle a todos los inversores cuáles eran sus planes, abrirle sus puertas, someterse a preguntas, esperar 2 meses? Si en realidad por ellos mismos lo podían hacer. O sea, era para ellos un costo innecesario tener que someterse a eso. Y por último, decisión sesgada, porque aún si todo estuviera resuelto, había una decisión sesgada, que era la siguiente. Nosotros estábamos permanentemente analizando startups. Es lo que hacemos durante todo el día, durante años. Pero resulta que el inversor que tiene menos experiencia, y esto se lo digo abiertamente porque la intención de hoy es reflexionar sobre las experiencias, ¿no? El inversor que tenía menos experiencia se dejaba llevar mucho más por la idea que por el equipo y por los números, por la parte más fría. Le daba demasiado valor a la idea. Y es algo que el inversor más entrenado trata de sacárselo, trata de no enamorarse y trata de quedarse con los números más fríos. Y entender que en realidad está haciendo una inversión para recuperar el dinero invertido y superarlo. Entonces, ¿cuándo nos empezamos a dar cuenta de esto? Cuando en este modelo, en serie, nosotros vimos en nosotros mismos una progresión en la calidad de los proyectos que se venían presentando acá. Cada vez teníamos mejor capacidad de curación. La curación es previa. Pero después el inversor resultaba que no se enfocaba en lo que a nuestro criterio eran las variables ideales para decidir si una inversión era buena o no tan buena. Y el caso más específico, el que de alguna manera nos mostró el quiebre, es cuando en algún momento convencimos, entre comillas, pero le voy a contar la historia,
para que venga la gente de Amaro y se ponga en el estrado. Yo había estado en Brasil, había ido a conocer a Amaro y había visto una empresa increíble. Era casi como la Google de la moda, pero la Google en el sentido de que era toda innovación, era un ambiente increíble, toda la gente tenía muy buena formación, etc. Yo en su momento tenté al fundador, que era un suizo basado en San Pablo, a que venga a Buenos Aires y exponga ante todos los inversores. En realidad él no necesitaba hacerlo, porque él tenía sus recursos propios para poder hacerlo sin que nadie le haga ningún tipo de favor. Les soy sincero, yo lo convenzo, porque yo en ese momento estaba haciendo mi doctorado, y resulta que le digo, no, pero es una experiencia en la cual podemos enriquecernos todos como inversores y a los emprendedores. Podemos documentar la experiencia, pueden venir, fantástico. Hasta que me dice, sí, me parece bien, hagamos la experiencia, voy a ir. Y viene. Resulta que cuando viene, expone, nosotros hicimos también una especie de encuentro en un hotel, había un traductor en vivo, había sanguchitos también, o sea, digamos, nos esforzamos. Y resulta que tuvimos nuestro peor fundraising de la historia. O sea, lo que se captó en dinero para invertir en Amaro estuvo a la mitad del promedio de todo lo anterior. Nosotros casi que cuando traíamos esto estábamos previendo cómo vamos a absorber el aluvión de inversiones. Y resultó que no. Habíamos armado una reunión como esta, termina la reunión, me junto con los inversores, charlamos y resulta que le pregunto, ¿qué te pareció? A uno que no estoy viendo acá, pero dijo que iba a venir, así que a ese lo voy a ir a buscar. Le digo, ¿qué te pareció? Y me dice, yo le pregunté cuál era su estrategia de salida y no fue contundente. No me dijo, la vamos a vender por 10 veces dentro de 5 años. Me dijo simplemente que van a evaluar la mejor oportunidad que se presente cuando sea el momento adecuado. No me da seguridad. Le digo, pero es honesto que haya dicho eso. ¿Cómo alguien te va a asegurar hoy que la va a vender a 10? Sí, pero no. Hablo con otro inversor y me dice, le digo, ¿qué te pareció? Bien, lindo, pero si entendí bien, ¿estamos hablando de una marca de ropa? ¿Una empresa que hace ropa? O sea, ¿dónde está la startup que hace cosas grandiosas? Sí, está bien, le digo, pero no hay que ver la innovación desde el producto final únicamente, sino que en realidad lo que hace Amaro es una cosa hiper difícil, que es que hoy una prenda se construya a través de un montón de eslabones. Hay toda una cadena de valor que arranca desde el diseñador hasta que se entrega, donde Amaro es la primera empresa de Brasil que hace todo por sí misma en una única fábrica. Entonces se queda con todos los márgenes de aproximadamente los 8 eslabones de la cadena de valor. Eso le da margen, eso le da rentabilidad, eso es número. Además una cosa, ¿qué quería decir? ¿Vos no? Ah, sí. ¿Cómo? Yo dije colchón, le da colchón. Sí, exacto. Sí. Estaba fundamentalmente en la fortaleza la financiera. Bueno, además, Charlo, le digo, pero digo al inversor, pucha, le voy a tener que decir que no vino. Al final preparé parte para contestarle a él y no está. Le digo, pero vos tenés en cuenta que hoy el tipo, en ese momento era el segundo tipo más rico del mundo, es Amancio Ortega, el dueño de Zara. No tiene nada que ver conmigo, yo soy de Ortega, pero no tengo nada que ver. Ni con Palito, ni con Amancio. Lamentablemente con ninguno de los dos. Le digo, pero ¿te das cuenta que hoy uno de los tipos más ricos del mundo es el dueño de Zara? Y esta es la Zara 2.0. ¡Ey! Sí. Bueno, pasó sin mucha... sin nada. Hoy esto es Amaro. Digamos, es una empresa increíblemente enorme, reconocida en Brasil. Cuando tuvimos la posibilidad, hace no mucho más de 2 años y medio de tenerla acá, era una empresa relativamente pequeña, hoy son más de 60 personas, tienen todos sus procesos automatizados, es súper rentable. Desde aquel momento, por lo menos, desde después que nosotros hicimos la inversión, creció entre 5 y 6 veces de su valor, y nosotros al día de hoy, para el que invirtió en esa oportunidad,
Hoy la plata vale 3.6 veces lo que puso hace 2 años y algo. Fue la mejor inversión lejos. El viernes pasado me terminan de confirmar por email, me dice, ya levantamos los 20 millones de dólares que necesitábamos para la nueva, la nueva etapa, la nueva escala. Y la empresa hoy, no quiero decir números que sean confidenciales, pero les voy a decir que es la que está más cerca de valer los primeros 100 millones de dólares. Digamos, es un avión a chorro. Es la startup estrella que estábamos buscando. Es de lo mejor que hemos conocido. Sin embargo, pasó adelante de todos y pasó casi sin que nadie todavía pueda percibir el valor que estaban teniendo entre manos. Viendo todas esas dificultades, dijimos nosotros, no, este modelo no escala a lo largo del tiempo, porque la verdad que esto depende de que todos los inversores estén completamente preparados de tomar la decisión racional más adecuada en cada momento. Hacemos nosotros el fondo directamente, nosotros forzamos al armado de cartera. Y así fue como dijimos, ok, vamos a hacer una cartera de 10 startups, donde de ahí tenemos 2 que tienen la posibilidad de convertirse en estrella, 4 que tienen posibilidad de andar bien o más, y otras 4 que estamos esperando, porque estadísticamente funciona así, de que simplemente mueran dentro de los 18 o 24 meses de vida. Sería razonable que eso pase. Entonces vamos a armar nosotros la cartera para asegurarnos de que nadie pase por el evento de invertir en una en particular y en esa haya ido mal. Entonces, planteamos este escenario. Ese fue el fondo 1 y el fondo 2, ¿no? ¿Cómo les fue hasta ahora a cada uno de esos fondos? Esto, otra vez, es parte de la información que nosotros ya la distribuimos, pero simplemente en este caso estamos tratando de discutirlo. A día de hoy, el fondo 1 está en aproximadamente el 17%. Esto es después de haber tenido un pico de casi 40%, después bajado casi a 0% y después subido, que tiene que ver con una dinámica propia de las startups que vamos a comentar ahora. El fondo 2 es el único que está por debajo del Standard & Poor's, porque desde que estamos haciendo las comparativas, o sea, para entender cómo los fondos están rindiendo, en realidad hay que analizarlos en comparación a algún índice que realmente sea valioso para tener en cuenta. El Standard & Poor's anduvo en 11.2%. El fondo 2 hoy está neutro, está como en 0, después de haber tenido también algún altibajo, alguna volatilidad, mientras el Standard & Poor's está en 3.1, digamos, está un poquito abajo. Sin embargo, este poquito abajo, además de ser uno de los fondos más recientes, hay algunas cosas que todavía están buenas y otras cosas que son mejorables. Por un lado, empezamos a resolver muchos de los problemas que planteamos antes, ¿no? Cuando la gente simplemente sola iba decidiendo una por una en qué invertir. Lo más importante es esto, teníamos una decisión más basada en datos que en la intuición, y empezamos a armar lo que llamaban las startups Dream Team, o las estrellas. O sea, ahora cuando teníamos este nuevo modelo de fondo y los inversores primero integraban la plata, no es que decidían y después hacíamos todo el proceso, sino que primero integraban y después se hacían las inversiones, teníamos la oportunidad de aprovechar todas estas empresas que querían hacer un fundraising rápido, necesitaban la plata rápido y no querían pasar por ningún proceso engorroso y simplemente te decían, mira, hoy es lunes, hasta el viernes tenés para confirmarme si podés poner 200, 300 o 500 mil dólares, ¿no? Eso nos dio acceso a esto, que fue algo que anteriormente no conocíamos, simplemente porque las startups, las que estaban dentro de esa categoría no se brindaban a ser parte de este modelo. Y a contramano también lo hicimos un poquito menos libre, que para algunas cosas eso es bueno, para algunas de esas cosas es malo. Es decir, el inversor individual dejaba de participar activamente en cuál sí y en cuál no. Esto es algo que conversábamos anteriormente, ¿no? O sea, viendo los rendimientos anteriores, uno tiene que tener en cuenta que cuando uno estima un crecimiento de cualquiera de los fondos, nuevamente no tiene que pensar en que todos los años tenga que tener un crecimiento lineal, sino que la mayoría de las empresas que están en ese 40% que están abajo, no se mueren aleatoriamente en cualquier momento de la vida del fondo. La mayoría se muere directamente acá. Cuando tiene su producto, sale al mercado y empieza el momento de la verdad, donde la gente le compra o no le compra fundamentalmente ese producto. Porque de eso
las startups no la pueden controlar. Entonces, se dan cuenta que por ahí hay cosas que ajustar, cambian, mientras tanto va pasando el tiempo y se van gastando dinero, hasta que en un momento no tienen más dinero y ahí mueren directamente. Generalmente, una de las principales causas de muerte de las startups es que se quedan sin fondo para seguir desarrollando la estrategia. Algunas veces es mejor porque lo que tenían no iba a durar nunca, ni siquiera cuando tuvieran 4 veces el capital que hubieran conseguido, y en algunos casos simplemente les faltaba un poquito más de financiamiento. El resto, las que sí siguen, generalmente empiezan a traccionar a lo largo del tiempo. Es como que en la naturaleza de estos fondos hay algunas que mueren rápido y las otras, las que siguen, son las que empiezan a acelerarse a lo largo del tiempo. Este es el gráfico que uso uno de los tipos que más sabe en el tema del desarrollo de startups, que se llama Paul Graham, que lo que dice es, casi toda startup, cuando es una novedad, suele tener un pico donde todo el mundo le compra simplemente porque es algo nuevo, porque es algo cool. El problema es que ese pico no se sostiene a lo largo del tiempo. Cuando son una novedad le va fantástico, pero cuando dejan de ser una novedad, van a la realidad. Tienen que conseguir que ese negocio sea rentable a lo largo del tiempo. Tienen que realmente convencer a la gente. Pasan por un momento de inestabilidad y solamente las que realmente tenían algo interesante empiezan a crecer y ahí es cuando se empiezan a ver los rendimientos. Y eso es parte de lo que nosotros hemos estado experimentando. Entonces, y particularmente porque nos tocó vivir de primera mano, o sea, para que se den una idea, nosotros estamos del otro lado de 8.000 caras, 8.000 inversores que nos consultan permanentemente cuando algo va bien o algo va mal. Y a pesar de que tratamos de tomarnos todo esto de una manera muy racional, a veces también nos sentimos comprometidos o nos sentimos afectados cuando alguien, sea como fuera, no consigue lo que estaba esperando y resulta que, aún si era previsto, nosotros sentimos algún tipo de empatía con eso. Entonces dijimos, intentemos eliminar las chances de que exista en nuestro portafolio startups que directamente les puedan ir mal. Ya cuando tenemos la mínima duda, eliminémosla. Y tratemos de concentrarnos en conseguir más estrellas. Eso es distinto a lo que había, nuevamente es parte de una evolución nuestra, pero se logra de una manera, tratando de invertir en las startups cuando son un poquitito más maduras, un poquitito más viejas, entonces uno tiene la posibilidad de estudiar cómo les fue yendo, es decir, ok, él fue mostrando que las decisiones que tomó fueron racionales, correctas, entonces yo aminoro el riesgo de que sea una empresa que el azar va a terminar decidiendo si va a andar o no, y puedo detectar mejor lo que me gusta. Y cuando lo detecto, no voy a invertir en una cartera de 10. Voy a hacer lo que se llama el focus investing, que es lo que hace Warren Buffett, ¿no? Que es dejar de apostar por toda una cartera de empresas razonables y empezar a enfocarme especialmente en empresas que son realmente buenas, probadas que son buenas. Esto fue lo que empezamos a hacer en esto que nosotros llamamos el modelo de Venture Capital mejorado. Están todos más o menos familiarizados con lo que significa ser inversor ángel o un fondo de Venture Capital, lo que fuera, porque es parte de lo que venimos conversando siempre, ¿no? El primer modelo es más parecido a lo que hace un inversor ángel y este último es un modelo mucho más parecido a lo que hace un fondo de Venture Capital online destinado para inversores individuales. ¿Qué pasó? Empezamos a armar el fondo 3 con este nuevo modelo y empezamos a conseguir fundamentalmente invertir en empresas que tenían un potencial de ser completamente destacadas, estas estrellas que comentaba hoy. Esta es una foto de Amaro, digamos, comentando el impacto que está teniendo en Brasil, sacado de la revista Vogue. Una nota en el New York Times de Goldman Sachs invirtiendo en la startup brasileña Cargo X $10 millones después de que el fundador de Uber se metiera en el famoso Uber para camiones en Brasil. Esta es una foto de Trocafone recibiendo $7 millones en la revista especializada en inversiones en startups que se llama TechCrunch en Estados Unidos. Todos estos son medios absolutamente reconocidos internacionales, ¿no? Una de las últimas inversiones que hicimos, que esta solamente la conocen los que son inversores del Fondo 3, que se llama Blue Smart, que es en esta mochila inteligente que usó Usain Bolt en las Olimpiadas. Hoy justo estaba viendo que Usain Bolt va a tener un nuevo documental sobre su vida. Bueno, y en Brasil, no puse la foto, pero en Brasil estaba usando él la valija de Blue Smart.
Estamos hablando de empresas que ya empiezan a valer no 1, 2, 3 millones de dólares, sino arriba de 10, 15, 20 millones de dólares. Y Bitpago es la única startup argentina en llegar a la final de TechCrunch por la innovación de introducir cuotas haciendo pagos con bitcoins. Digamos, realmente son empresas muy innovadoras, muy reconocidas y que son las empresas que yo llamo Dream Team. Ninguna de estas hubieran podido ser accesibles desde el modelo anterior. Era únicamente con esta versión del fondo. De hecho, lo que solía pasar era tal cual como se les comento. Por ahí pasaba un tiempo y un día te llaman y te dicen 3 días, 5 días para confirmarme una inversión de determinado tamaño. Ok, ellos pueden conseguir los fondos, así que es una cuestión de competencia. Es más, en algunos casos nos han pedido siquiera que no distribuyamos la información de la oportunidad, porque si ellos quisieran, ponerle que en algunos casos, y esto fue tal cual, en algunos de los casos tenían que levantar solamente $1,5 millones en una de las empresas en las que invertimos. Y dice, si nosotros hacemos explícita nuestra necesidad de fondos, tendríamos demanda por más de 5 o 6 millones de dólares. Necesitamos filtrar a quién les damos acceso, entonces nosotros vamos a elegir a quién les vamos a dar la oportunidad de acceder. Así que te pido por favor que hasta que se cierre todo, no se lo comentes a nadie. Digamos que no era posible siquiera el esquema anterior. Y después nos pasaron cosas como lo de Goldman, que cuando esta inversión se empieza a gestar, obviamente yo estaba al tanto de cómo fue cada uno de los avances, y resultó que, lejos de tener reuniones con el fundador para que nos digan, che, estamos necesitando fondos, directamente tenemos la reunión con el fundador para que nos digan, ¿se quieren ir? Los estaban prácticamente echando. ¿Por qué? Porque la empresa era tan buena, se habían enterado de más y no tenían cupo para recibir todas las inversiones que ellos estaban esperando. No tenían cupo. Recibían una oferta, qué sé yo, de 8 millones de dólares de un inversor. Decía, yo voy a ser el único inversor, no quiero a nadie más. Venía otro mejor y le decía, ¿quién te ofreció 8? Sacámelo a ese, yo te pongo 10. Y se hacía como una compulsa para ver quién tenía la oportunidad de invertir en esa empresa. No le daba el cupo, entonces venían a nosotros y nos decían, ¿se quieren ir? Porque de última, si ustedes se quieren ir, conseguimos un poquito más de espacio. Empezamos a darnos cuenta que las que verdaderamente eran de lo que nosotros consideramos Dream Team, tenían una dinámica completamente diferente, que cuando nosotros empezamos con este tipo de cosas, no habíamos siquiera imaginado. O sea, la reflexión en esto está en que, cuando nosotros empezamos con esto, en las primeras oportunidades, nos planteamos un sistema y nos planteamos objetivos. Esos objetivos se fueron dando en la misma medida, ni mejor ni peor. Sin embargo, posterior a que nos lanzamos a este tipo de cosas, empezamos a descubrir que había oportunidad de hacer algo más. Con empresas que incluso estaban fuera del circuito, que muchos no las conocen, no conocen ni las oportunidades, pero de golpe le abren las puertas únicamente a las personas que ellos consideran que son inversores valiosos. Un poco para resumir lo que ha estado pasando en este último tiempo, ¿no? Cómo lo hemos vivido nosotros. Cuando logramos finalmente invertir en estas empresas bastante más valiosas respecto de la calidad que tenían, contamos hoy con al menos 4 startups que están aproximadamente con 3.6 veces el retorno de la inversión. Es decir, por cada dólar puesto, hoy vale 3,60. Digamos, es parte de lo que estábamos buscando, es parte de ese riesgo que uno asume a que las cosas vayan mejor de lo que había intuido al primer momento, y eso fue un periodo de menos de 3 años. Las startups estrellas existen, solo que no siempre están al alcance de la gente en los modelos anteriores. Podríamos decir que a las estrellas las pongo como agrupando únicamente el paquete de las Dream Team, ¿no? En el último mes, este conjunto de 5 startups de las que les estoy hablando, que estaban mencionadas ahí, fue capaz solamente en ese periodo de levantar cerca de 40 millones de dólares en conjunto. Ustedes saben, o sea, muchos nos conocen desde el primer día, donde la aspiración de las empresas era levantar 200, 300, 500 en agregado. Es como otro nivel, ¿no? Salió medio cortado cuando le cambiamos la resolución a la pantalla. Esas estrellas, digamos, esas startups Dream Team, solamente esas en su conjunto hoy valen más de 200 millones de dólares, digamos. Son empresas que han conseguido crear valor en el crecimiento.
Hubo una situación terriblemente curiosa a principios de este año, que fue la crisis brasileña. Muchas empresas, la economía en general empezó a hacer pico, tuvo Brasil una especie de crisis institucional importante. Sin embargo, la mayoría de estas empresas que estaban basadas en Brasil, en exactamente el mismo periodo, logró récords en venta. O sea, uno esperaría que cuando todo va para abajo, las startups que están basadas en esa economía también sufran algún tipo de merma en el negocio. No estoy hablando ahora de la evaluación como inversión, sino en los negocios. Sin embargo, en cada interacción que tenía con cada uno de los fundadores me decían, bueno, ahora nos fue mucho mejor que el mes anterior, mucho mejor que el trimestre anterior. Récord de acá, récord de allá. ¿Por qué se dio esto? Porque las empresas buenas escasean. Son muchísimos menos que todo el conjunto de las empresas que andan dando vuelta. Cuando Brasil entra en crisis, los inversores empiezan a volverse más prudentes, dejan de tener en cuenta las emociones o las ideas y empiezan a ser selectivos y solamente señalar e invertir en aquellas empresas que son fundamentalmente rentables. O sea, porque todos estamos como muy emocionados cuando el circo va bien, pero cuando la cosa está media complicada, todo volvemos a decir, no, pará, lo más razonable es que nosotros estamos invirtiendo para hacer un retorno de la inversión y para eso necesitamos sí o sí tener en cuenta eso en las empresas que invertimos. Bueno, empezamos a tener otro tipo de dinámica, puja en las participaciones en cambio de solicitudes de nuevo capital. Bueno, algunas de las novedades que hubo, nosotros empezamos a hacer un montón también, pero un montón, se nos está haciendo muy complicado tratar de administrar la cantidad de gente que nosotros estamos, digamos, haciéndolo. Tenemos que poner algún tipo o de límite, tenemos que ser mejores comunicando cada una de las cosas que hacemos, porque a nivel individual somos muy pocos, tratamos de mantenernos así, es la filosofía que tenemos nosotros para hacer como organización, pero el número se nos está yendo un poco de las manos. Entonces, esa es un poco nuestra realidad. ¿Qué fue lo que hicimos? Hoy teníamos el fondo 3, seguimos siendo selectivos, seguimos siendo únicamente inversores en startups que nosotros consideramos Dream Team. Simplemente vamos a hacer 2 inversiones más de ese fondo y para eso hemos extendido un poquito el plazo nada más para que solamente el que tenía intención de participar pueda agregar un puchito más, solamente porque teníamos la posibilidad, pero no tenemos ningún interés de agrandar el portafolio del fondo 3. Y esa es la situación, digamos, de hoy. Esa es la situación de hoy. ¿Qué vemos de acá en adelante? O sea, como inversores, ¿cómo podemos mejorar todas y cada una de las cosas que estamos haciendo? A pesar de que todo esto se fue mejorando, lo que son el armado de fondos, este mejoramiento de la estrategia de inversión en los fondos, sigue habiendo algunos problemas básicos, alguno es lo que estábamos hablando con hoy Luis, que tiene que ver con que todas estas inversiones necesariamente son ilíquidas por naturaleza. Digamos, uno tiene que entender que cuando uno hace las inversiones, fundamentalmente está dándole a una empresa dinero para que lo gasten, entonces ese dinero no es reclamable. Uno tiene que andar pensando que cuando hace estas inversiones tiene que tener un horizonte de inversión de aproximadamente 5 años, 6 años, 7 años. Esto es parte de lo que nosotros venimos conversando prácticamente desde el primer día. Si de golpe una persona 2 años después de hacer la inversión necesita el dinero, no es culpa de la inversión el hecho de que no tenga capacidad de devolverlo, sino es culpa de que el inversor asignó una cantidad de dinero a un tipo de inversión de la cual no se espera que se recupere o se liquide rápidamente. Eso uno lo tiene que saber antes, no después. Y eso es parte de la estrategia. Cartera incompleta, nuevamente, el mismo problema que teníamos con la cartera antes, que a veces el inversor no tiene tan claro cómo hacer su diversificación. Aún cuando nosotros tenemos portafolios completos, el inversor no sabe cómo utilizar las inversiones en startups dentro de su portafolio total, que implica invertir en otros tipos de activos, incluyendo activos más líquidos. Y nuevamente tenemos otro tipo de problema que también es más general, que las startups siguen siendo un único tipo de oportunidad que no siempre es ideal en todo momento. Y acá les comparto una anécdota personal. Nosotros que estamos permanentemente activos mirando las oportunidades y teníamos muchas inversiones en Brasil, en el momento en que Brasil empieza a caer, o sea, las bolsas en general, los precios de las bolsas empiezan a caer fuertemente, pero la economía en general de Brasil empezó a caer fuerte también.
nosotros seguíamos recibiendo ofertas o oportunidades de inversión en startups brasileñas. Como requiere un plazo tan largo para invertir, no sería prudente hacer una inversión cuando una crisis se está profundizando sin saber en qué momento se va a salir. Entonces, ¿cuál es la decisión más lógica en esa situación? No, paso. Simplemente porque no sería prudente arriesgar en este momento. Cuando la cosa tenga perfil de recuperarse, volvemos. ¿Cuándo puede ocurrir eso? No sé. El inversor tiene que poder esperar, independientemente de cualquier tipo de urgencia, presión o lo que fuera, tiene que poder esperar hasta que el momento sea oportuno, incluso si ese momento es indefinido. Digamos, no hay ninguna razón por la cual tomar una decisión errada por otro factor que no sea la mejor decisión económica. Entonces, ¿qué pasó? Mientras la crisis estaba profundizando, nosotros empezamos a decirle a todas las startups que incluso eran buenas oportunidades, no, perdón, voy a esperar hasta que la crisis pase. Eso pasó aproximadamente después de 6, 7 meses. Durante 6, 7 meses nosotros teníamos dinero disponible en el fondo que no invertimos solamente porque no era prudente hacerlo. Sin embargo, durante exactamente el mismo periodo, con un grupo de inversores con los que estamos comunicados por WhatsApp, tenemos reuniones presenciales, compartimos las ideas, etc., tuvimos el mejor momento en cuanto a la rentabilidad de nuestro año, que fue aprovechar la profundización de la crisis para ganar con eso y aprovechar el rebote de la crisis para ganar con eso. Quiere decir que a mí me resultaba, cuando me preguntaban, ¿cómo estás? Profesionalmente, ¿no? Perfecto, mejor imposible. Con las startups estamos solamente en un momento de pausa, porque son inversiones a muy largo plazo, pero desde lo personal, hemos ganado la baja y hemos ganado la suba por la misma razón que nos detuvimos en las startups. Creo que habíamos tenido, como les digo, un 60-70% de retorno en aproximadamente 4 meses que duró eso, e hicimos pruebas entre todos y no sé si te acordás, pero en algún momento nosotros invertimos, digamos, acá en empresas como AWS, Globant, Google, etcétera, y sacamos 20-25% en mes y medio, ¿no? Más o menos. Bueno, fue fantástico. Digamos, entonces cuando nosotros hablábamos con los inversores respecto de estrategias, decíamos, bueno, esta estrategia en este momento, la de las startups, no es la ideal, pero las operaciones bursátiles es de lo mejor que nos puede haber pasado en el año, solo en un momento del año, no en el resto, para poder sacar provecho de una situación de volatilidad. Y eso pasó solamente con la crisis brasileña. Ustedes saben que en este momento estamos como enfrentando las elecciones presidenciales ahora en noviembre de Estados Unidos. Decime. Eso que estabas diciendo ahora nada que ver con los fondos nuestros, nada que ver con su aventura. Sí, tiene que ver. Tiene que ver. Un segundo más. Ahora se está previendo también después de las elecciones suba de tasas de interés. Digamos, así como hubo una crisis brasileña dentro de poquito, o sea, hace poquito, esto es lo próximo que se viene, ¿no? Caída del precio del petróleo, desaceleración china, efecto Deutsche Bank en Europa, y se está discutiendo si va a haber una llegada del Brexit fuerte, un impacto fuerte o un impacto suave. Digamos, estos son los escenarios que nosotros estamos enfrentando a mediano plazo. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que, siendo prudente y mirando en el largo plazo, el peso que tomen las inversiones en startups también se vuelvan más conservadoras y ocupen un lugar más chico en la cartera del inversor, producto de darle prioridad a la volatilidad que va a generar este tipo de inversiones, que son aprovechables, inclusive entre que se hace una inversión en una startup y otra inversión en una startup. A lo que me refiero es que mientras nosotros hicimos la última en el 2015 y la primera en el 2016, hubo muchas formas de aprovechar la asignación de recursos para sacar rendimientos a lo largo de ese tiempo, que rindió incluso más de lo que hemos podido sacar con algunas startups. Y solamente para estar alineados, digamos, de que somos conscientes no solo de lo anterior, sino en la situación en la que estamos ahora, ustedes saben que en este gráfico está sacado de ayer. Estamos en este momento de los mercados
larga de crecimiento, o sea, segunda racha más larga de la historia con 8 años de crecimiento, después de la crisis que hubo ahí en el 2008, 2009, con todas estas situaciones enfrente que les comenté en la slide anterior, ¿no? Y les señalo la otra flecha porque hay un evento importante que al menos a mí de lo personal me pasó y es parte de lo que tiene que ver con la evolución nuestra también. Ahora, para poder... bueno, y hay un detalle más, que en este momento el Standard & Poor's, si uno quisiera evaluar más o menos la evolución de los mercados, tiene el ratio precio-ganancias, que es lo que trata de medir si las acciones están caras o baratas, de 24.68%, cuando la media histórica estuvo siempre en 15.62. Significa que hoy estamos 60% arriba del promedio histórico. Quiere decir que una baja del 37.5% simplemente podría hacer que los mercados vuelvan solo a la normalidad, ¿no? Ese es el tipo de situación que uno tiene que tener en cuenta, porque un muesqueo que hubo a principios de este año provocó, digamos, como una sensación de inseguridad en muchísimos inversores, y tal vez lo que existe por delante puede ser bastante más desafiante de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Quédense con ese punto anterior, porque este siguiente modelo, y es lo que estamos previendo de ahora en adelante, es como el último, es como la evolución, y lo que busca es combinar la capacidad de invertir en startups Dream Team, que son menos frecuentes, que son más exclusivas, que son menos en cantidad total, con inversiones que se van mechando con empresas que son cotizantes. Ustedes saben que hoy por hoy las 5 empresas más importantes del mercado son todas empresas tecnológicas, ¿no? Está Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, ese en orden, mucho más grande que cualquier otro tipo de empresas. Oportunidades de corto plazo, que también tiene que ver con aprovechar esto mismo que nosotros hicimos con lo de Brasil, o lo que pudo haber pasado hace poquito con lo de Wells Fargo, que yo lo comenté en alguno de los newsletters, justamente pues parte de las oportunidades que nosotros estamos mezclando con todo eso. Bueno, contracíclicos como el oro, renta con opciones bursátiles que dan más que los bonos, ganar las bajas con short selling, que fue lo que nosotros hicimos en la caída de Brasil, y es parte de la estrategia que nosotros estamos preparando a mediano plazo, y apalancar cuando sea conveniente, o sea, la capacidad de usar incluso más dinero que el que uno tiene para invertir, para que cuando la cosa pinte para arriba, nosotros podamos sacar todavía un mejor provecho de todo eso. Y ese modelo tiene un nombre en específico, se llama hedge fund. Digamos, nosotros pasamos de un modelo de inversiones ángeles a un modelo de fondo de venture capital, a un modelo que es la evolución de todas las anteriores, porque mezcla otro tipo de oportunidades en una única cartera, que tiene que ver con inversiones bastante más libres en su estrategia. Y ese es exactamente el mismo tipo de fondos que en su momento armó Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio, Joel Greenblatt y Carl Icahn. Digamos, de toda esta gente y todos estos fondos y estas inversiones hemos estado hablando también en los últimos newsletters. Y acá subrayé el de Icahn porque en lo particular tengo una experiencia personal que fue la segunda mejor inversión de mi vida, ¿no? Que tiene que ver con que justamente acá, en este punto, la primera inversión, la mejor que a mí me tocó vivir fue la del cambio, fue haber podido invertir en la bolsa brasileña a través de fondos de inversión en el 2002, que creció 8 veces hasta el año 2007. O sea, en 5 años creció 8 veces. Cuando llegué a ese punto, resulta que yo tenía un tamaño de cartera de la cual no podía administrarla toda. Entonces, yo además quería involucrarme en el tema de las inversiones en startups, que yo lo veía como el siguiente nivel. Pero eso me demandaba muchísimo tiempo. Entonces, tomé una parte de la cartera y dije, ok, que la administre alguien de una forma que yo no me tenga que encargar, con oportunidades que no están a mi alcance, pero que están al alcance de otro. Y así fue como en ese punto, en la primera flechita roja, puse una inversión en el fondo, en el hedge fund de Carl Icahn. El único detalle es que incluso en aquel momento, para poder participar había que demostrar que uno era inversor acreditado y el ticket mínimo para invertir era de $250.000. Hoy, el mismo tipo de fondo está por lo menos en $1 millón mínimo para invertir, y eso debería no ser toda tu cartera.
digamos, como que de alguna forma todo este tipo de inversiones se hacen cada vez más inaccesibles. Es decir, las inversiones capaces de aprovechar estrategias en todo tipo de ciclos, de mezclar lo que son las startups con las operaciones bursátiles, la que manejan definitivamente los grandes fondos de inversión, no son fondos de venture capital, son hedge funds. Y ese es exactamente nuestro próximo paso. Esta es una foto que me quedó como recuerdo. Fue el año en que en el 2007 nosotros armamos el Club de Inversión, una foto de la revista Noticias. Sí, vos los conocés a Mariano que está ahí. Mariano es una persona que hoy, digamos, es una persona muy popular porque está en la televisión, es como la persona más destacada en cuestiones de ahorro, inversiones, etc. Y bueno, era uno de los miembros del club, la mayoría de los que estaban ahí eran todos ejecutivos inversores. Con esa idea arrancamos nosotros en el 2007, que fue justo el año que para dedicarme a eso con Federico, que está ahí al lado mío, es que hemos dedicado, al menos yo lo personal, dediqué una parte de la cartera al fondo de ICANN. ¿Por qué digo que fue la segunda mejor inversión de mi vida? Porque cuando esto hizo así, las bolsas perdieron entre un 40 y un 50% a lo largo de unos 14 meses aproximadamente para tomar pico en el fondo en el 2009. Durante ese mismo periodo, el fondo de ICANN se desvalorizó un 5%. Quiere decir que no fue que en ese momento la cosa había ido maravilloso, pero en el momento en que todo caía entre un 40 y un 50%, haber perdido solamente un 5% fue la segunda mejor inversión de mi vida, porque cuando las cosas empezaron a recuperar, yo no tenía que volver a recuperar desde un punto tan abajo, sino que apenas una muesca en las variaciones del patrimonio. Así que, decime lo que me ibas a comentar. Exacto, fue la época de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que tenía que ver con la securitización de los créditos hipotecarios subprime, que se le decía, que terminó en cualquier cosa y cuando cayó, cayó con todo. El banco, digamos, que explotó por esa situación fue Lehman Brothers, lo que desencadenó la burbuja. Hoy se habla, por eso hablaba hoy del efecto Deutsche Bank, que el Deutsche Bank es, si no lo salva, o sea, pueden pasar un montón de cosas que no está en nuestra capacidad de predecirla, es lo que podría desencadenar la baja de los precios caros que yo estaba mostrando en la bolsa. Aunque nosotros invertimos en startups y no cotizan, las startups es un tipo de inversión que no está correlacionado con los precios de la bolsa simplemente porque está fuera de la bolsa y pueden crecer a pesar de que el mercado está abajo. Hay un montón de otras oportunidades que en realidad se derivan de eso. Eso tiene impacto en el resto de las economías. Por eso es que está buenísimo como inversores que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Y nada, un poco este último modelo lo estamos lanzando recién hoy. Tiene que ver con armar un US Hedge Fund, que es un hedge fund basado específicamente en Estados Unidos, conforme a todo el compliance regulatorio de allá, que intenta buscar ya no ser un fondo de venture capital, sino una cartera completa donde busque ese tipo de inversiones más las oportunidades bursátiles. O sea, es una cartera que busca los distintos tipos de activos. Va a ser un fondo único, quiere decir que no va a haber un fondo 1, 2, 3 y 4, sino va a ser uno solo que va a ir mejorando el precio a lo largo del tiempo y las personas entran y salen conforme al precio que sea el de entrada y de salida. Eso resuelve otro de los problemas que nosotros tenemos generalmente en este tipo de inversiones, que es el tema de la liquidez. Cuando uno invierte en un venture capital o inclusive en una inversión directamente como inversor ángel, normalmente tiene un horizonte de inversión de muchos años y en este caso la idea es tratar de resolverlo por tener en la cartera activos que son completamente más líquidos. Bueno, lamentablemente, por cuestiones regulatorias también en Estados Unidos, no se puede tener más de 100 inversores. Quiere decir que esa es la razón por la que la mayoría de los hedge funds intentan que los posibles inversores que estén ahí tengan el bolsillo más grande posible, por eso ponen mínimos, porque si no, las 100 plazas te lo ocupan una poca cantidad de dinero. Y esa es la razón por la cual nosotros también tuvimos que para este caso
subir el mínimo que normalmente estamos acostumbrados a manejar de $3.000, poniéndolo en $25.000. Tenemos expectativas en el día de mañana bajarlo, eso requiere todavía un trabajo adicional, pero originalmente lo tenemos planteado de esta manera. Así que ahora sí nos podemos nosotros quedar conversando un ratito más. Mi intención era hoy empezar a comentar cómo y por qué nos fuimos planteando las primeras de las alternativas, cuál es nuestro presente hoy, qué opciones tenemos en nuestro presente, el tema de el fondo 3, el fondo del Grid Fund. Y nada, quedo abierto a los comentarios que tengan que hacer ahora y dentro de un ratito nos vamos seguramente a tomar un café y seguir charlando, que nosotros vamos a estar acá hasta que se vaya el último. Así que gracias por ahora. Dime, ¿cómo estamos de horario? Perdón. Bueno, conversamos un ratito y ahora continuamos las preguntas por allá. Por si hay alguna particular que sirva para todos, lo converso y si no ya simplemente para desocupar el salón y el que se quiera ir que tenga la posibilidad de hacerlo. Es cortita. Me quedó una duda respecto al comentario que hiciste de esa inversión. ¿De cuál? Ah, sí, la de Brasil. La de Brasil. Respecto a las inversiones de GMX que nombraste, Globan y Google, digamos, me quedó la incertidumbre de qué tenía que ver, porque después dijiste que sí que tenía que ver con la cartera de claro, si el fondo 3 operó con los índices, o eso va a ser a partir del Ese es el tema. Lo que ha ocurrido hasta hace relativamente poco, de hecho, fue lo que ocurrió en la primera parte. O sea, asumo que todos vienen siguiendo los newsletters, entonces nosotros vamos comentando cuál es nuestra visión respecto de las crisis, las valuaciones, las oportunidades, etcétera, la cual nosotros tratamos de compartirlo en crudo, lo más real que como lo vemos nosotros, que no necesita tener una razón, porque de hecho, ni los que dicen que puede ir para bien, ni los que dicen que puede ir para mal, tienen razón porque nadie tiene la bola de cristal. Es una cuestión, como hablábamos en alguna conversación anterior, de ser prudente ante eventuales escenarios. Lo que pasó con nosotros hace un tiempo atrás, y ya ahora hablo no digamos del grupo de Venture Capital, sino con el grupo de inversores con los que yo comparto esta información frecuentemente, es que mientras en uno, Venture Capital, hacíamos pausa, en el otro teníamos los mejores rendimientos que habíamos podido conseguir en años. La idea del Fondo 4 es aunar las dos estrategias para que a partir de las inversiones hechas por el Fondo 4 se aprovechen tanto las oportunidades en startups, pero mientras tanto, mientras vamos consiguiendo cada una de las startups que nosotros buscamos, porque no sé si se dejó entrever a lo largo de la conversación, lo que hemos hecho nosotros es subir cada vez más la vara. Lo que antes era bueno, hoy ya no es más bueno. Es como, por ponerlo en otros términos, como si antes era aceptable para nosotros invertir en una startup que fuera de 7 para arriba, porque tenías posibilidad de convertirse en 10, y resulta que hoy ya no aceptamos nada que no sea 8,59 para arriba. Y eso, naturalmente, restringe el universo de opciones que tenemos nosotros para invertir. Pero lo estamos haciendo a sabiendas. Estamos sabiendo que queremos eliminar cualquier cosita que pueda tener un margen de error en startups que son un poquitito más grandes, que van a ser menos, y el portafolio no se va a completar únicamente con startups, sino con oportunidades que vayan apareciendo en la bolsa, a pesar de que en algunos casos haya que pausar para darle prioridad a los otros. Y esa es la razón por la que nosotros vemos que esto es fundamentalmente lo que se viene de acá en adelante, que esa es la mejor manera de aprovechar todas las circunstancias. Sí. No para el fondo opuesto, para los fondos anteriores. ¿Qué posibilidades hay de mejorar la profundidad de liquidez del mercado secundario? Me pregunta, para los fondos anteriores, ¿qué posibilidades o qué previsión tenemos nosotros respecto de la liquidez? O sea, ¿cómo hacer que un inversor que ya invirtió en algunos, corregime si estoy interpretando bien, cómo hacer para que un inversor que ya participó de los anteriores tenga posibilidad de eventualmente liquidar una participación
para lo que necesite, ¿no? Pero de poder hacerlo. Yo creo que va a ir mejorando la liquidez del mercado secundario con el tiempo. Te cuento una anécdota. Hace relativamente poco tiempo, año y medio, el tema de la liquidez de las startups es universal, ¿no? E incluso alguien dijo, no, debería haber un lugar donde la gente pueda intercambiar acciones. Y así se armó una plataforma que se llamó en su momento Startups Stock Exchange. Súper buena como idea y no tenían transacciones porque por su naturaleza la información que hay es normalmente incompleta. La cantidad de inversores en startups era relativamente poco. De hecho, no existe ninguna comunidad de inversores con startups. Le diría, sí, hay 1 o 2 casos en Estados Unidos. Está reservado únicamente para inversores acreditados, o sea, de los que tienen patrimonio, cartera invertible de $1 millón para arriba, que son las únicas que tienen un poco más de inversores que nosotros. Fuera de eso, no existe ninguna comunidad relevante para que exista un mercado secundario. O sea, porque para que exista un mercado secundario tiene que haber 2 partes, tiene que haber mucha gente para que haya chances de que haya un otro que quiera comprar tu participación. Lo que vemos nosotros son 2 cosas. Primero, nosotros seguimos creciendo, estamos intentando hacerlo de una forma ordenada, pero seguimos creciendo. Quiere decir que cuanto más sea la cantidad de inversores que participen de nuestra comunidad, más chances hay de que exista una contraparte que pueda hacer líquida nuestra necesidad. Y segundo, todavía tenemos que nosotros mejorar todo lo que tiene que ver con la plataforma, que es la manera en que se distribuye la información entre todas las personas, porque hay un problema de fondo. Que vos se lo querés vender la participación a una persona que no era inversor anterior y que ese no tiene acceso a todos los reportes que vos sí tenés, entonces hay una asimetría de información. El otro que está comprando tiene menos información que vos que estás vendiendo. Y por otro lado, necesitamos que la herramienta sea todavía más dinámica para que alguien que esté interesado pueda suscribirse a eventuales ventas de una empresa y mejorar la manera en que se transaccionan. El punto fundamental que siempre trato, digamos, de bajar toda la situación a la realidad es las inversiones en startups, por naturaleza, no tienen un mercado secundario. Nunca lo tuvieron y la única iniciativa que hubo hace relativamente poco de crearlo falló, simplemente fue una startup más que se terminó no funcionando por falta de interés de las personas que estaban ahí adentro. Por lo tanto, nosotros no podemos garantizar que sí exista, sí crezca. Sí sabemos que tenemos algo que tiene potencial para seguir creciendo. Ahora, va a ser un camino que va a llevar un tiempo. O sea, lo veo positivo poco a poco, incrementalmente a lo largo del tiempo. También depende mucho del precio al que uno ponga a la venta sus participaciones, porque hay que tener en cuenta que cuando uno quiere vender, el otro está interesado en salir. Cuando hay millones y millones de participantes, como la bolsa de valores, es mucho más fácil. Cuando hay solo miles de participantes, se hace un poquito más difícil. Ya de por sí tenemos que ser, digamos, agradecidos de que exista alguna oportunidad. Sin embargo, en cambio de ver ese mercado secundario como la liquidez típica de una bolsa de valores, yo trataría de verlo más, con alguno lo conversaba hoy, como si fuera el tipo de liquidez que hay en un mercado inmobiliario, que cuando uno pone una casa no está esperando que a la tarde, digamos, se concrete la inversión, sino que tal vez hay que dejar tiempo a que transcurra y a veces puede pasar un día, una semana o meses. Y el día que eso ocurre, generalmente uno tampoco no lo puede predecir. Quiere decir que, nada, es interesante el tema, va a ir creciendo, pero normalmente no hay soluciones inmediatas de un día para el otro. Para que Mariano me había preguntado. Sí, Sebastián, en el esquema de hedge fund. Sí. En líneas generales, creo que lo están recién, digamos, idealizando y tratando de llevar a la ejecución. Sí, exacto. Digamos, ¿cuál es el porcentaje de asignación que ven dentro de esa nueva cartera, de esa composición? ¿En qué? ¿Sería un 80% startups y un 20% de operaciones bursátiles? Me encanta cuando estamos todos, nos pasó el otro día también, cuando estamos todos alineados y digamos el tipo de inquietudes que tenemos es muy afín al por qué nosotros llegamos a ese tipo de conclusión. La respuesta, otra vez, completamente directa es, ese porcentaje varía respecto del momento del ciclo económico en el que estemos. El gran descubrimiento en todo lo que fuimos haciendo nosotros en este último tiempo es que no existe una única estrategia que sea igual en todos los tiempos. En momentos del ciclo económico alto hay un tipo de estrategia para hacer que puede ser
por ejemplo, mucho de inversiones que apuesten a la baja o que sean conservadoras. Y cuando uno está abajo, sirve más que nada las inversiones en startups y el apalancamiento. El gran descubrimiento es eso, que la respuesta va cambiando a lo largo del tiempo y hay un único tipo de fondo capaz de adecuar la estrategia a la situación. Sí, mi pregunta es más ahí, es claro lo que decís. El tema es, mi pregunta puntualmente, Sí. si supongamos que empieza el cuarto fondo, Sí. y es favorable el periodo para entrar en startups. Yo, no. Está buena la pregunta. Supongamos que entramos en un ciclo donde ustedes creen que es favorable para entrar en startups, tomar posiciones en startups. Ah, fantástico, sí, sí, sí. Si estuviéramos en un ciclo favorable para entrar en posiciones en startups, ¿qué es? ¿Eso es un ciclo favorable para Sí. iniciar posiciones en startups? Yo estaría entre un 20 y un 35% en startups. ¿Por qué? Porque es lo único que nos permite a nosotros garantizar los rescates. Claro, porque el gran problema de las startups, que a mí me encantaría que el que la necesita devolverse, el problema es que la plata la tiene la startup. En cambio, en un esquema donde tenés un alto porcentaje de tu cartera líquido, ese porcentaje exacto va a ir variando, pero necesitas tener un mínimo de parte líquida para que cuando alguien necesite los recursos, uno pueda decir, ok, se liquida, eso ya cuando estamos hablando del mercado, todo esto está basado en Estados Unidos, quiere decir que es prácticamente un clic, uno tiene la posibilidad de liquidar posiciones. Y ese porcentaje de 20-35% asume que hay un grupo de gente que va a dejar incluso inmovilizado los fondos durante un tiempo razonable para seguir el desarrollo de las estrategias. Les recomiendo un artículo que ya armé antes justo cuando me vine de la Universidad de Columbia para estudiar específicamente este tema, que es que a pesar de que exista liquidez y a pesar de que se desarrolle una estrategia exitosa, hay otra realidad, que es que las emociones siempre, por más que estemos recontraentrenados, influyen, y a pesar de que tenemos una estrategia ganadora a la baja, cuando el mercado empieza a bajar, los inversores empiezan a pedir la plata, independientemente si estamos ganando, porque es una cuestión emocional. Y hay una mala noticia, yo lo digo así, y es, históricamente, incluso con entrenamiento, es menor el porcentaje de inversores que pueden dominar sus emociones respecto de lo que no. Y ese porcentaje está entre 20 y 80%. Solo 20% logra dominar las emociones, 80% no. Tengo un video que, si algún momento lo quieren ver, de Warren Buffett, solo 6 minutos, donde él comenta por qué eso no va a variar ni siquiera en el futuro y eso va a provocar que, aun cuando sigamos madurando, existan ciclos. Porque esa naturaleza humana no depende de la tecnología, no depende de nuevas inversiones, depende de nosotros, no del objeto en el cual estamos invirtiendo. Así que la mala noticia es, va a seguir así, va a haber ciclos, no está bueno ignorarlo, está bueno conocerlos para poder aprovecharlos y entonces van a haber distintas estrategias para aprovechar cada uno de esos ciclos y entonces el fondo que se adapta a todo eso tiene más forma de hedge fund que de venture capital fund. Para que él me había hecho una pregunta. Una pregunta. Entendí perfecto el número del fondo 1 y el 2. Sí. Y el 4 tiene la constitución que va a futuro a tomar, como decía, 120 a Sí. ¿El fondo 3 está pausado en todo eso? No. El fondo 3, él pregunta en qué, o sea, dado que hay un track record de los fondos anteriores y hay un fondo próximo que refleja nuestra visión a futuro, ¿qué pasa con el fondo 3? El fondo 3 es mi orgullo. El fondo 3 es lo mejor que me pasó en la vida. El fondo 3 es hablar con emprendedores que todos los tiempos, cada vez que te llaman por teléfono, tenés un Skype, te mandan un mail, te dicen literalmente, che, juntamos 20 millones de dólares más, che, tenemos récords en venta, che, ganamos el premio de no sé qué. Eso es fantástico, no hay mejor cosa que nos puede pasar. Lo que ocurre es que ahora no queremos ensuciar el fondo 3 con empresas que no estén de 10 para arriba.
sea, ¿entendés lo que significa eso? Eso quiere decir que nosotros vamos a estar satisfechos cuando completemos la cartera con no más de 6 inversiones, por ejemplo. Tenemos 4 hechas y están dando excelentísimos resultados, solo que como es más reciente, técnicamente nosotros podemos evaluar la revalorización cuando reciben nuevas rondas de inversión. Y lo cierto es que va a necesitar tiempo para eso, pero yo lo que aspiro a que cada una de las empresas, perdón, voy a cambiar esto, a que cada una de las empresas del Fondo 3, conforme vaya pasando el tiempo, se transformen en las empresas que más lejos llegan, que pasen los 100 millones de dólares, que pasen los 200 millones de dólares, los 500, y eventualmente alguna salga a cotizar en bolsa, y tienen la capacidad de poder hacer ese tipo de cosas. Así que para mí es un orgullo. De hecho, quiero preservar esa estrategia, no quiero ensuciarla. La opción del Fondo 4 justamente es para nacer con algo que tiene una naturaleza diferente. Pero es cuestión de tiempo, me parece que va a ser fantástico. No. Estamos trabajando tranquilos para buscar las mejores 2 perlas finales. Pero me gustaría compartir que esa es nuestra expectativa y nosotros no sentimos satisfacción por actividad, o sea, por concretar inversiones. Nosotros, la actividad que tenemos es permanente, solo que somos más selectivos, o sea, concretamos menos, pero hoy tenemos, no sé, los chicos trabajan conmigo, los que están allá en la esquina, están permanentemente al tanto de que hoy ya tenemos hasta una fama internacional hecha, de la cual seguimos recibiendo inversiones, o sea, oportunidades de China, India, muchísimo de Estados Unidos, digamos, se habla a veces en la oficina más inglés que español, producto que llegan a nosotros porque nos tienen como referentes de aquellos que pudieron invertir en Amaro, o sea, cuando las noticias estas salieron en el New York Times o en el Wall Street Journal, automáticamente está toda la comunidad de inversores de allá que dicen, che, ¿qué es eso de Brasil? Así que, bueno, Goldman Sachs puso 10 millones de dólares en Brasil, ¿quién tiene de Brasil? Y buscan quiénes son los inversores. Y aparecemos nosotros. Y nos llaman a nosotros, nos llaman para ofrecernos servicios, nos llaman para ofrecernos oportunidades. Es el mejor momento que podríamos haber pasado, es un momento que cuando empezamos con esto, no aspirábamos que en algún momento íbamos a poder estar en esta situación. Pero es buena, no solo en cuestión de perspectivas económicas, sino en que uno puede dormir tranquilo sabiendo que los que están a cargo de cada una de las empresas hacen un trabajo magnífico, se adelantan a los problemas, son prudentes. Yo duermo tranquilo, o sea, yo dejo de tener que estar, que era lo que hacía al principio, detrás de cada una de ellas para controlar si tenían unas buenas prácticas de negocios, y acá me pasa que ellos me enseñan a mí todo el tiempo qué es lo último que puede hacer un equipo, lo último en el sentido de lo mejor, lo de vanguardia, que es lo que puede hacer un equipo profesional. Imagínate cuando a Cargo X le entra Goldman Sachs, entra como director de la empresa y como inversor el mismo fundador de Uber. Quiere decir que, ¿qué puedo estar yo controlando cuáles son los números de la empresa? Por eso armé otro artículo con este aprendizaje ya hace algunos meses atrás que graciosamente se llamaba Si me necesitas, no estoy. En relación a que cuando vemos que hay una empresa que nos busca para que nosotros aportemos valor más allá de lo que podemos aportar como dinero, no es el tipo de empresa que necesitamos. O sea, originalmente eso es lo que el inversor ángel cree que puede hacer, es decir, yo tengo experiencia, tengo capital, te voy a ayudar a que seas mejor. No, si yo te tengo que ayudar, entonces el día que yo no esté en la oficina porque esté de viaje o el día que tengas que tomar una solución por vos misma, no quiero que dependas de mí. Porque yo puedo ayudar hoy, pero todo lo que vos vayas a crecer depende de vos, tu confianza y tus capacidades. Y nosotros encontramos que las empresas Dream Team están conformadas por tipos que hoy están armando una startup, pero ya hoy tienen todas las competencias que van a ser requeridas de acá a los próximos 10 años. No me necesitan a mí. Solamente necesitan que yo esté alineado con la estrategia, que entienda cuál es el valor que hacen, como pasó en el caso de Amaro, y que tengamos una convivencia en paz, porque los problemas que se dan con las inversiones de startups a veces no tienen que ver con la startup en sí, sino con la diferencia de expectativas entre el inversor y el emprendedor, que alguien creía que era diferente y no lo era. Entonces, no nos ha tocado a nosotros más que alguna conversación de sueldos que comenté en la reunión anterior, pero en general nosotros no hemos estado en ningún tipo de problemas en donde hayamos tenido diferencias importantes con los fundadores, con el management. Pero conozco un montón de casos que llegan al tironeo solamente porque difieren en la estrategia
y claramente tenían expectativas diferentes. No porque alguien está haciendo algo mal. ¿Quién era? Vos, sí, que me habías comentado. Varias preguntas en una. Bueno, pero tenemos poquito tiempo de ahora y nos movemos. El fondo 4, Sí, los fondos que ya están, sí. el 2 o el 3, ¿se incluyen dentro de ese fondo nuevo 4 o ahí van startups nuevas, nada que ver con lo que ya está? Esa sería una. La segunda, si después contestar todo punto es. O de última te contesto después, sí. La parte de inversiones, Sí. la maneja vos con tu equipo, tiene algo que ver con inversión global o con algún servicio que tiene inversión global, y si se van a seguir por medio de algún research que llegue semanalmente, diariamente, una alerta de inversión. Considero que la pregunta es súper valiosa para todos, la voy a comentar acá. Me vino genial las dos preguntas. Para que ahora me olvidé la primera. La primera es si los fondos que están Sí. se incluyen dentro Nunca hay una necesidad de tener algo completamente excluido. Tenemos dos tipos de approach, o sea, dos tipos de enfoques. El primero, el Fondo 3 todavía va a hacer por lo menos 2 inversiones más. Tiene ya el capital para hacerlo, no depende de nada. Es simplemente, hoy tiene 4. Vamos a querer llegar a 6, digamos, ya tiene las cosas, no depende de nada. Si alguno se quiere agregar, se agrega, pero en realidad simplemente... La pregunta era si ese fondo... Claro, existe la posibilidad de que mientras el Fondo 3 todavía no haya completado esas inversiones, el mismo hedge fund sea uno de los inversores del Fondo 3. Y de esa forma participa ya de la cartera anterior, porque las inversiones que el Fondo 3 ya hizo no se pueden hacer. Solamente se pueden hacer con el fondo que esté abierto desde antes. Esa es una, no hay nada mutuamente excluyente. De hecho, una de las cosas que pasó con Amaro la primera oportunidad es cuando nosotros vimos que había pocos interesados en invertir en forma directa con la empresa, además de haber creado un fondo específico para la inversión de Amaro, también desde el Fondo 1 volvimos a invertir. Digamos que recibió inversiones desde 2 entidades diferentes. Alguien podría haber preguntado, ¿son excluyentes? No. Lo que dirige cada una de nuestras decisiones es la mejor decisión económica posible en ese momento. No hay ningún otro tipo de burocracia, regla que haya que impedir ni nada por el estilo. Mientras las inversiones sean las mejores posibles, eso va a ser lo que nosotros vamos a esperar. O sea, y esto lo aclaro a nivel general, cualquiera podría hacer una inversión en una startup porque le guste la idea, porque le entusiasma, porque se siente útil cuando lo necesitan, porque simplemente quiere ser parte. Nosotros somos un perfil completamente diferente. Nosotros, parece un poco frío, pero tenemos un costado financiero del asunto. Si la startup aún sí ayuda a causas benéficas, pero no tiene un modelo de negocio que implique retorno para el inversor, lo derivamos a inversores que priorizan un fin benéfico, pero nosotros seguimos priorizando el retorno económico de la inversión. Ese es mi único compromiso. Y sobre eso, tener cada vez más libertad para que cuando encontramos una oportunidad la podamos ejecutar. Pero fuera de eso no hay ningún otro tipo de regla. Y respecto de... Sí, porque me acuerdo. ¿Qué vínculo hay entre el Fondo 4 y los servicios de recomendación o inversor global a nivel general? Porque nosotros todo esto lo armamos y mi socio es Federico Tesore y nada, hemos creado un montón de cosas juntos. Y lo que les cuento es muy curioso porque en realidad yo no sé si todos conocen un poco mi historia, pero yo en realidad soy inversor bursátil desde hace más de 15 años, ¿no? Yo empecé a invertir ahí y cuando pasó todo esto que le comenté en el 2007, recién ahí como inversor que buscaba un poco más de riesgo, porque ya consideraba que las inversiones de la bolsa habían sido suficientemente razonables, pero me costaba estar solamente todo el día enfrente de la pantalla, me meto en este tipo de cosas. Pero mi historia viene por otro lado. Entonces, cuando el Fondo 4 de alguna forma se conecta más con mi historia de combinar la parte bursátil de las oportunidades en empresas privadas, salió la propuesta de ¿por qué no armar un servicio de recomendación? Se lo cuento porque con algunos lo hemos estado conversando. ¿Por qué no armar un servicio de recomendación en el cual cada vez que yo digo es momento, creo, de invertir, no sé, en este tipo de opciones bursátiles, o en oro, o a la baja, o esto, o aquello, alguien simplemente lo pueda ir siguiendo? Mi prioridad
mi prioridad, y esto lo conocen los chicos porque hemos tenido conversaciones hartas en este sentido, hartas, tenía amigos en Chile que a todos, cuando dicen muchísimo, ellos dicen harto tal cosa. Mi prioridad siempre sigue siendo obtener los mejores rendimientos posibles para las inversiones que nosotros tengamos que decidir. Las inversiones las decidimos nosotros, las decido yo. O sea, yo doy la cara hoy por el tipo de expectativas que estamos seteando y las explicaciones que haya que dar más adelante, así como hoy comento cuál fue nuestra experiencia y nuestros aprendizajes desde el primer día cuando ni siquiera esperábamos esto. Como mi compromiso es ese, yo necesito tener una excelente relación con todos los inversores de acá en adelante. Si después, eventualmente, inversor global quiere lanzar un producto en el cual yo pueda compartir, que de hecho la propuesta está vigente, capaz que sale, por eso te lo digo, que quiera reproducir las razones por las cuales invierto acá o allá, en qué momento, etcétera, es un, ¿cómo decirlo? Es un adicional, es un opcional, pero en cualquiera de los casos voy a estar yo tomando las decisiones y ellos eventualmente conectando gente que tal vez no participe del hedge fund, pero quiera por sí mismo armar su propia cartera bursátil. Y respecto del acompañamiento, una cosa que justo veníamos hablando hoy también, a mí me parece, o sea, las inversiones en startups tienen ciclos bastante prolongados. Desde que hay una novedad en una hasta la próxima novedad pueden pasar 8 meses. ¿No? Es bastante, uno casi que se tendría que olvidar de estar pendiente de eso todo el tiempo. Y cuando hay una novedad, generalmente es una novedad de impacto. No hay una novedad de, mejoramos un 5% las ventas. Hay una novedad de, levantamos 20 millones de dólares. Linda novedad. Goldman Sachs nos puso, linda novedad. O sea, es un poco más, para el que le gustan las matemáticas, una función discreta, ¿no? Es, por ahí no hay nada y después pega un salto. Por ahí no hay nada y pone un salto para abajo, no hay nada, un salto para arriba. Entonces, tal vez no se justifica tener una comunicación mucho más intensa que la trimestral, donde comentamos sencillamente un avance general, pero en el caso del Fondo 4 sí. Así que casi que era mi idea conversarlo después, cuando tenga la posibilidad de hablar con algunos un poco más personalmente, al que le interese, si se interesa, si hay interesados o no, repetir esta experiencia que yo ya estoy llevando con otro grupo de inversores, que es tonterías, pero por ahí hacerlo un poco más chico. Armar un grupo de WhatsApp y comentar al día, hoy pasó esto, pienso tal cosa, juntarnos en un bar, nada formal, nada como esto. Esto se hace porque es solamente una vez al año, pero juntarnos en un bar, discutir, bueno, yo haría esto, yo haría aquello, tomar un vino, pasar un rato y discutir sobre este tipo de cosas, con una regularidad mensual o bimensual o lo que fuera. La parte interesante es que los que estén, como a mí me gusta, o sea, no sé si se dan cuenta, pero no me cuesta mucho querer hablar de este tipo de cosas. A mí, incluso para noticias que son positivas o no tan positivas, prefiero compartirla, aprender y seguir adelante con todo esto. Entonces, la verdad que no es no solo ni un esfuerzo, sino que hasta es un placer si me dan charla de este tipo de cosas. Así que, si alguno quiere, de los que participan, combinamos. Yo soy de la Ciudad de La Plata, para los que no sabían. Entonces, si alguno se quiere ir hasta La Plata, sería ideal porque, nada, nos juntamos allá. A mí me quedaría hiper cómodo, pero si no, se puede armar alguna reunión presencial acá y por mail también. Totalmente, por eso no era para plantearlo acá, pero es una buena... Sí. Sí, bueno, hoy conviene Google. Sí. ¿Cómo vas a mandar para que los inversores sepan que estás invirtiendo en Google? ¿O eso llegará a un informe cada 3 meses, cada 4 meses? Muy buen punto. La verdad que lo que buscamos hacer nosotros es accionar cuando haya que accionar, cuando nosotros creamos que hay que accionar, y luego informar. Pero sin apuro, porque en realidad capaz que, como está pasando en estos días en la bolsa, hay una indeterminación y la ventana de oportunidad es todavía amplia. Pero, si eventualmente existiese un servicio de recomendación, que no es la idea, mi idea es todo lo contrario, es tratar de llevar esto. Hace poquito retuiteé un artículo que comentaba que a veces estar demasiado pendiente de la bolsa en realidad lastima los rendimientos más que en realidad ayuda. Hay que saber llevarse bien con los resultados, ¿no?
Y yo trataría de no estimular a nadie a que genere ansiedad tratando de estar permanentemente detrás de eso. Uy, ayer invertimos en Google, pero hoy bajó, me pasó. Pero después de hacer la inversión bajó un 8%. Está todo mal, fue una mala decisión. No. Esperá que los mercados tienen su tiempo. Esto es mediano plazo. Simplemente te pido que no estés pendiente de eso. Yo estoy un poco más entrenado en desacoplar, como recomienda Buffett, las emociones de la razón. Pero no todos están así. Así que a veces cuando comparto con amigos y están todo el día, che, ¿viste? Hoy subió esto. Alejate. No estés pendiente. Tratá de separarte, al menos si querés hacer inversiones. Ahora, si vos simplemente querés jugar, nosotros consideramos que esto parte de lo que me decía un profesor amigo de Warren Buffett cuando estuve en Columbia hace poquito. Muchos inversores se ven tentados a comprar billetes de lotería más que a invertir. Los que invierten, liderados por la razón, son menos del 20%. Coincide que es el 20% más exitoso a lo largo del tiempo y ganan tanto como el 80% que pierde. No sé, dicen que la bolsa es un juego de suma cero, ¿no? En realidad, cuando alguien está perdiendo, alguien está ganando. Cuando existe una transacción, alguien está vendiendo y alguien está comprando. Alguno de los dos, tarde o temprano, va a haber tomado una mejor decisión. Eso se sabe a largo plazo. Lo cierto es que normalmente, es así, es la ley de Pareto. 20% toma las mejores decisiones económicas, 80% liderado por la emoción, generalmente anda con resultados inferiores a los del Standard & Poor's. Hace poquito armamos una columna de esto sobre Donald Trump. En sus negocios inmobiliarios consiguió solo la tercera parte de lo que hubiese conseguido invirtiendo lo que le donaron en un ETF del Standard & Poor's. Entonces fue en vano haberse gastado en tomar decisiones cuando en realidad le fue peor que a un inversor pasivo. Este es el tipo de cosas que nosotros analizamos y bueno, nada, no sé si contestó la pregunta. La última, por si sirve. Pará, ¿hay algún otro que se haya quedado con alguna que pueda llegar a ser general? No, bueno, entonces la última y nos vamos a descansar. El tema de la inversión sería acá en Argentina, o sea, para el que se suscribe, acá en Argentina, en el exterior. La suscripción. Bueno, parte interesante, los hedge funds están excelentemente bien. Otra pregunta súper interesante. Nos llevó 5 meses hacer lo que se le llama el setup del fondo, o sea, prepararlo. Y fue varias veces más costoso que un fondo de venture capital. Producto que tiene esta amplitud y tiene que estar todas las consideraciones tenidas en cuenta. O sea, más amplitud, más regulación. Resulta que el mejor de los escenarios es un fondo 100% basado en Estados Unidos, estudios legales y contables y auditados directamente allá, que invierten a través de brokers estadounidenses directamente, regulados por toda se llama full compliance, es decir, todo bajo una regulación muy madura como la de allá. Por supuesto vamos a tener los inconvenientes lógicos de que la gente que está acá tiene que buscar la forma de que la inversión se pueda materializar directamente allá, más allá que la inversión se hace electrónica como siempre, digamos por DocuSign, pero es más probable, es más fácil con inversores de 25.000 para arriba que de 25.000 para abajo. Eso también lo tenemos bastante estudiado. O sea, de 25.000 para abajo, el inversor depende más de recursos locales y de 25 para arriba, los inversores normalmente tienen o cuenta fuera o tienen la forma de hacerlo llegar y eso deja de ser un inconveniente. Entonces, nada, el hedge fund está estratégicamente diseñado para ese tipo de cosas. Y ya está, pero lo que pasa es que me hicieron una pregunta por acá. ¿Quién fue? No, bueno, sí, contame. Global, así. Global. Eso en el caso de que cuentas las tengas blanqueadas ahora. No, eso no tiene nada que ver, porque esos son dos jurisdicciones diferentes. Otra vez, el tema... Pero digamos, cuando se hace por transferencia bancaria, ¿Pero desde dónde? Créeme que es un caso particular, no es general. Créeme que es un caso particular, no general. Te lo contesto después, pero digamos, no quiero invadir a los demás. Solamente créeme, ahora te lo explico más en detalle. Pero las conexiones entre dos jurisdicciones es un asunto más a tener en cuenta entre el inversor y su jurisdicción que el funcionamiento del fondo. Es casi independiente, pero yo ahora te ayudo más
con el desarrollo de la idea. Les agradezco muchísimo el tiempo que estuvieron acá, gracias por todo, seguimos un ratito más ahí y seguimos en contacto.